Muy bien, muy buenas noches. Espero que se escuche. Siendo ya las 20 horas, vamos a dar inicio a la programación de esta noche. In nomine Patri et Filii et Spiritui Sancto. Amén. Pater noster, qui es in celi, sanctificetur nomen tuum. Adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo ed in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis de vita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, se libera nos a malo. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto, sicut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Sancte Micaele Arcangelo, defende-nos in proelio, contra nequitiam et insidias diaboli esto presidium, impere dilit Deus supplices de peccamur, tuque princeps militias celestis Satana maliosque spiritus malignos, quia perditionem animarum pervagantur in mundo, divina virtute in inferno detrude. Amen. In nomine Patri et Filio et Spiritui Sancto. Amén. Bien, pues este día ha sido un día muy especial. Casi no logro conectarme. Ustedes saben que estoy en el arca de Noé y ahí la tecnología no funciona tan bien por el momento porque estamos en espera de que la computadora nuestra sea reparada. Bueno, dicho esto, al menos logré conectarme a último momento, pero no tengo video, así que no me van a ver en este programa, simplemente está la foto que he compartido esta noche. El tema, seguimos con la última batalla espiritual y nos toca continuar con lo que habíamos venido viendo, el tema tan importante y trascendental que realmente depende de nuestra vida espiritual y material. Es la Santa Misa. Entonces, iniciamos. La Santa Misa, saben ustedes, el misterio sublime de la transubstanciación y sacrificio viene preparándose sobre todo desde el ofertorio y el sagrado canon. Si seguimos con explicación de lo importante en esto del cambio que hicieron en la Santa Misa. Entonces decimos que en la Santa Misa el misterio sublime de la transubstanciación y sacrificio viene preparándose sobre todo desde el ofertorio y el sagrado canon, siendo la oración Quam Oblationem la última antes de la consagración, y en la que el sacerdote signa 5 veces la hostia y el cáliz con la señal de la cruz. En palabras de un gran teólogo, estos 5 signos significan las 5 llagas sagradas en el cuerpo de nuestro Señor y el íntimo vínculo de las ofrendas con la pasión y muerte de Cristo. A partir de ahí comienza la consagración. Lo que hizo nuestro Señor en la última cena, el sacerdote lo hace ahora en su lugar. Toma la hostia con ambas manos, levanta los ojos hacia el crucifijo que tiene delante y arriba, diciendo: Et elevadis oculi in celum a te Deum Patrem suum omnipotente. E inclinando la cabeza, dice: Tibi gracias, Agnis. Hace la señal de la cruz sobre la hostia al decir Benediciti y continúa la oración hasta concluir con las palabras: Accipite en manducare ex hoc omis, tomad y comed todos de él. Aquí hay un punto y aparte en el Misal Romanum que remarca claramente el cambio del modo narrativo al modo sacramental y asertivo, es decir, ejecutivo, afirmativo, significativo. Hay una marcada interrupción.
Ahora el sacerdote se inclina sobre el altar apoyando sus antebrazos e inclina también su cabeza y sosteniendo la hostia con los pulgares e índices y mirándola fijamente, pronuncia en voz baja las palabras de la consagración, atenta y distintivamente sobre la hostia. Luego repite las palabras como dice la rúbrica que está justo al medio separando la parte narrativa de la ejecutiva. Hoc est enim corpus meum, porque este es mi cuerpo. A partir de este sublime momento, el sacerdote ya está ante la presencia real de nuestro Señor Jesucristo. Y ante la majestad de Dios allí presente sobre el altar, el sacerdote se arrodilla para adorarle, indicará la rúbrica. A continuación, levantará la sagrada hostia para presentarla a la adoración de los fieles, también arrodillados ante Dios. El sacerdote se pone de nuevo de rodillas y adora otra vez el Santísimo Sacramento, tras haberlo depositado cuidadosamente sobre el corporal, que es un material de lino, que representa la mortaja y recuerda la realidad del cuerpo. Desde Lutero, en las nuevas liturgias, en el Novus Ordo, todo esto transcurre seguidamente en modo narrativo, ya no ejecutivo, como si nada extraordinario ocurriera. Tras decir las palabras del Señor, el ahora sacerdote presidente no se arrodilla, levanta el pan presentándolo a los asistentes y luego lo deposita no en un corporal, que corporal significa mortaja, viene de muerte o de sacrificio, sino que la coloca en una patena, es decir, en un plato, que significa comida o cena. Y solo en este instante el sacerdote presidente dobla una rodilla. ¿Pero por qué esto? Porque para los luteranos, únicamente por la fe de los asistentes, no por las palabras del sacerdote, se hace Cristo presente espiritualmente en el pan, no substancial, ni real, ni corporalmente. Por eso, lógicamente, para el sacerdote presidente, no tiene sentido doblar la rodilla antes de haber presentado el pan a los asistentes. En la misa católica, la consagración del vino ocurre de forma similar con las adoraciones y gestos reverentes ante la majestad de Dios. Es de notar que el sacerdote, cuyas únicas manos han sido ungidas y consagradas para realizar el sacrificio y tocar el sacratísimo cuerpo de nuestro Señor, desde la consagración del pan hasta la ablución tras la comunión, permanece con los dedos pulgares e índices juntos, no pudiendo tocar ya nada más que el sacratísimo cuerpo del Señor. La rúbrica del Missale Romanum lo ordena así porque, lógicamente, si esos dedos que han tocado la sagrada hostia tocaran cualquier otra cosa, las partículas que inevitablemente quedan adheridas en los dedos se quedarían impregnadas en cualquier otra cosa que tocara con esos dedos, como por ejemplo el cáliz, el altar, el misal, etc. O se desprenderían por el suelo, quedando expuesto a ser pisado el sacratísimo cuerpo del Señor, presente en cada partícula. Y por si no fuera suficiente, Lutero y luego del Bugnini, el hacedor de la nueva misa y compañía, no solo cambiaron todo esto, sino que además alteraron el texto de la consagración. Por eso es importante que tengamos claro esto, porque hay muchas personas que dicen, saben que va a haber la eliminación del santo sacrificio del altar por algunas profecías y el mismo evangelio. Y dice, cuando cambien las palabras, ahí ya no hay sacrificio, no hay consagración. No es así.
como estamos tratando de demostrar en la historia de la iglesia, han cambiado todo esto. Incluso alteraron el texto de la consagración, como lo van a ver. Del mismo modo que un artificiero sabe muy bien qué mecanismos manipular para desactivar un explosivo, Lutero y sus secuaces, con tan infernal asesor, también sabía muy bien lo que debía manipular para lograr su diabólico objetivo. Así lo considerará la Iglesia en el Concilio de Trento, como luego veremos. ¿Qué es lo que hizo? Invalidar la confección del Santísimo Sacramento. El sacrificio, que era su gran obsesión, él dijo, es ya imposible. Así es. Lutero alteró las formas consagratorias. En la del pan, añadió que será entregado por vosotros. Y en la del cáliz, eliminó misterio fide, misterio de fe. Y luego cambió por muchos, por todos. Lutero, insistimos, sabía muy bien lo que hacía, pero para mal. Voy a tratar de explicarlo lo más claramente posible. Al final podremos hacer preguntas. Como hemos visto, las formas consagratorias están en el inmemorial Sagrado Canon, tan exento de todo error que nada hay en él que no respire en sumo grado cierta santidad y piedad. Por esa razón, a Satanás y a los endemoniados les genera tanta repulsión. Recordemos una vez más, como Lutero quiso huir despavorido cuando empezó a recitar este sagrado canon en su primera misa, y recordarán también las repugnantes palabras que dirigía hacia este venerable canon romano. Por tanto, ningún católico, ni aun menos un santo, se atrevería a cuestionar, ni mucho menos intentar alterar este sagrado canon, que consta de las mismas palabras del Señor y de las tradiciones de los apóstoles, como también de piadosas disposiciones de santos pontífices. Pues a diferencia de los herejes, siempre tan obsesionados en innovar y alterar, los santos se caracterizan por un reverente respeto hacia todo lo sagrado y lo recibido de Dios. Por eso el Sacrosanto Concilio de Trento dirá, abro comillas, si alguno dijere que el canon de la misa contiene errores y que por esta causa se debe anular, sea excomulgado. Añadir o quitarle palabras o crear sucedáneos adulterados viene a ser lo mismo. Por tanto, quienes lo hacen pueden darse por excomulgados con este anatema de la Iglesia. Entonces, para cualquier católico le resultaría una aberración cuestionar y querer trastocar algo tan sagrado y perfecto. Pero por el contrario, tenemos a los herejes como Lutero, que no solo cambiaron gran parte de la misa, sino que suprimieron el ofertorio, desfiguraron el canon y además alteraron lo más intocable, como son las formas consagratorias. Como vimos antes, estas formas y todo el canon es algo intocable, crucial, perfecto y sagrado. ¿Acaso su manipulación por parte de un hereje endemoniado como Lutero podía mejorarlo? Y más cuando estaba tan obsesionado contra el sacrificio de la misa y por tanto contra la transubstanciación. La respuesta es obvia. Por tanto, su alteración del canon y de las formas consagratorias solo podían ir en maligna dirección lógicamente. Centrándose en la cuestión específica de cómo manipuló las formas consagratorias, ni tan siquiera le serviría la manida excusa de ajustarlos a las palabras que recoge la Sagrada Escritura. El Catecismo Romano nos enseña que las palabras de la consagración, muchas se deducen de las Sagradas Escrituras
y algunas se conservan en la Iglesia por tradición apostólica. Por tanto, de estas formas consagratorias puede decirse que son de revelación divina, pues sus dos fuentes son precisamente la tradición apostólica y la Sagrada Escritura. Nadie, absolutamente nadie, y eso ténganlo claro por favor, tiene autoridad para contradecir ni ir al margen de la revelación divina, es decir, la tradición apostólica y de la Sagrada Escritura. Y nadie es nadie, ni un papa, ni el más grande de los santos, ni un ángel bajado del cielo, ni mucho menos un hereje como Lutero y sus modernos secuaces del Concilio Vaticano II. Los evangelios y todo el Nuevo Testamento es tan solo una pequeña parte de la tradición apostólica que pasado el tiempo se puso por escrito. Ojo, la fe católica y la misa ya estaban en el mundo mucho antes de que se redactaran los evangelios. Por otra parte, debemos recordar lo que decía un gran teólogo, y es una respuesta para muchos católicos protestantes, cuando se les ve ya solo con la Biblia, con la Sagrada Escritura, y le quieren contradecir a uno cuando dice, ¿y dónde está en la Biblia? ¿Dónde dijo Jesús en la Biblia? No, recordarles que Cristo no se hizo libro, sino se hizo carne. Por otra parte, como dice Santo Tomás de Aquino, los evangelistas no intentaban transmitirnos las formas de los sacramentos, unas formas que convenía mantener ocultas en la primitiva iglesia, como dice Dionisio, sino que intentaron tejer la historia de Cristo. Además, el Papa Inocencio III en el siglo XIII, refiriéndose a estas expresiones omitidas en los evangelios, dice que proceden de Cristo y los apóstoles. Porque ¿quién sería tan presuntuoso y atrevido como para insertar, mucho menos quitar, cosas de su propia devoción? En verdad, los apóstoles recibieron la forma de las palabras del propio Cristo y la iglesia lo recibió de los apóstoles mismos, y eso conocemos con como la Santa Misa de siempre, no la que dicen ha nacido en el Concilio Vaticano II. De Cristo directamente, de los apóstoles. Esta exactísima forma de las palabras de la consagración es, cuando consagra el pan el sacerdote, hoc est corpus meum, este es mi cuerpo. Y cuando consagra el vino, hic est enum calix sanguinis mei, novi ed eterni testamenti, mysterium fidei, qui pro vobis e pro multis fundetur in remissionem peccatorum. Porque este es el cáliz de mi sangre, del nuevo y eterno testamento, misterio de fe, que será derramada por vosotros y por muchos para la remisión de los pecados. Por muchos, no por todos. Esta es exactamente ni una palabra más ni una menos. La forma de las palabras de la consagración de tradición apostólica en la Santa Iglesia Romana, fundada en la autoridad y doctrina de los apóstoles Pedro y Pablo, que acostumbró a usar siempre en la consagración del cuerpo y de la sangre del Señor. Así lo enseñaba el Concilio de Florencia en la bula Cantate Domino del Papa Eugenio IV, y decía que es la forma que siempre se usó y siempre es siempre. Y lo mismo dirá el Concilio de Trento y los papas a lo largo de los siglos. San Pío V reiteró que cualquier desviación en las formas confirmadas solemnemente por el Concilio de Florencia invalida el sacramento. Y el Catecismo Romano dice que nadie podrá dudar
que sea esta la verdadera forma y que no se debe señalar otra forma. Precisamente porque esa es la verdadera forma, Lutero y sus secuaces la alteraron, pretendiendo invalidar la consagración y suprimir así el sacrificio. Y casi nadie se dará cuenta, pero a la vez derribar el sacerdocio católico. En la Santa Misa, el sacrificio se prepara desde el ofertorio en adelante, pero la acción sacrificial esencial consiste únicamente en la consagración. Pero entonces, para que tenga lugar el sacrificio, es menester que se efectúe la consagración del pan y la del vino, es decir, la doble consagración. Y recuerden, solo como un paréntesis, que incluso el vino solo lo puede beber el sacerdote, solo él es persona Christi, ningún laico. Además de que es así porque así lo hizo Cristo en la última cena. La doble consagración es necesaria para representar sacramentalmente la separación real del cuerpo y la sangre de Cristo, que se efectuó en el sacrificio de la cruz. Recuerden, dos consagraciones. Por lo tanto, el sacrificio de la misa se cumple cuando se ha hecho la doble consagración. Con otras palabras, el sacrificio de la misa se realiza en la segunda consagración, en la consagración del vino. Esto hay que tenerlo claro, obviamente, porque eh, llevamos una terrible confusión. Y por esa razón, la perfecta forma de las palabras de la consagración afirma significativamente el sacrificio del altar en la segunda consagración, cuando dice, qui pro vobis e pro multis effundetur in remissionem peccatorum, señalando que allí, justo en ese mismo momento, se realiza el mysterium fidei, el misterio de la fe. Y por eso, en la primera consagración tan solo se afirma significativamente la presencia real. Hoc est enim corpus meum. Y ya no se dice nada más. Pero como es habitual en Lutero, no solo trastocó el sentido, sino que lo invirtió. En la primera consagración, y recuerden que es lo que hicieron en el Concilio Vaticano II, en el Novus Ordo, en la primera consagración le añade un par de expresiones. Tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Con la añadidura de la primera expresión, tomad y comed todos de él, se reitera el carácter narrativo, no ejecutivo, no significativo, no afirmativo de la narrativa de la institución. Es decir, están narrando nada más. De hecho, no hay ningún punto y aparte, ni tan siquiera un punto y seguido. Desde cuando dicen tomad hasta por vosotros, es una única oración gramatical narrativa, es decir, están narrando la última cena. De esta forma, las palabras, porque esto es mi cuerpo, quedan encapsuladas por delante y por detrás dentro de una única oración gramatical narrativa. La expresión que será entregado por vosotros se añade a modo de recuerdo del sacrificio histórico de la cruz, pues la expresión entregado, referida a Cristo, siempre se alude inequívocamente al sacrificio histórico de la cruz acontecida en Jerusalén hace 2 milenios. Es obvio que a Lutero y sus minions les encaja bien para continuar con el modo narrativo y conmemorativo de la última cena,
pues también Cristo dijo en el cenáculo que iba a ser entregado, y así lo hizo Judas con un beso la misma noche de la última cena. En cuanto a la forma de la consagración del vino, Lutero cambia la expresión por muchos por la de por todos y suprime la expresión misterio de fe, que afirma significativamente que el sacrificio místico del altar ocurre exactamente allí mismo y en ese justo momento en la segunda consagración. De esta forma se suprime la afirmación significativa del sacrificio místico del altar, que tiene que ocurrir necesariamente en la segunda consagración, y por al contrario se añade el recuerdo del sacrificio histórico de la cruz en la primera consagración. Así, en su nueva versión de la consagración, Lutero hizo desaparecer el sacrificio de la misa, evitando la transubstanciación del pan y del vino, pues en el mismo momento que tuviera lugar la segunda consagración con la transubstanciación del vino, justo en ese momento tendría lugar el sacrificio. Y para impedirlo, Lutero debía alterar las exactas formas consagratorias para evitar la transubstanciación, del mismo modo que si alterara la materia usando patata y cerveza en vez de la materia exacta del pan de trigo y vino de la vid. Esto lo sabía Lutero y lo sabía la Iglesia. Por eso insistía tanto en observar exactamente las formas consagratorias recibidas por la tradición apostólica y por tanto por revelación divina. Si desaparece la transubstanciación del pan y del vino, desaparece también la acción de sacrificio, es decir, la acción sacrificial mística del altar, quedándose así en lo que hoy es en el Novus Ordo las mesas. Ya no hay altar y solo se quedan en una conmemoración del sacrificio histórico de la cruz, que es a lo que se refiere la expresión que será entregado por vosotros, que Lutero añadió en su narrativa de la última cena. Para Lutero, comprendamos, la misa no es un sacrificio. La doble consagración no es una inmolación mística, es decir, una presencia real en la primera consagración y presencia, separación en la segunda consagración. Así, para él, la referencia al sacrificio histórico de la cruz no tiene ninguna relación con un acto sacrificial realizado en la misa por las manos del sacerdote. De esta manera elimina el sentido exacto de la segunda consagración y además suprime la expresión mysterium fidei en la segunda consagración que afirmaba significativamente en qué momento exacto se realizaba el sacrificio de la misa al transubstanciarse el vino en la sangre del Señor, separándola místicamente de su sacratísimo cuerpo. La expresión Mysterium Fidei, ubicada en las palabras de la segunda consagración, en que se produce la transubstanciación del vino en la sangre de Cristo, nos marca la cumbre de la misa. Ahí está el sacrificio. Al estar corporal y realmente presente Cristo en estado de inmolación, y al significar las especies de pan y vino, la separación del cuerpo y de la sangre de Cristo en el momento de su pasión. Esta expresión Mysterium Fidei que suprimió Lutero reaparecerá después en el Concilio Vaticano en las liturgias reformadas, pero este Mysterium Fidei ya no es el indicado por la consagración sacrificial, sino que está en un contexto completamente diferente,
en lo que ahora se llama aclamación memorial, ¿no? Que dice, proclamemos el misterio de la fe. Bien, permítame un segundo. Quería ver si pongo algo. Ya. Cristo ha muerto, Cristo ha resucitado y Cristo vendrá de nuevo. Estas palabras de aclamación nada tienen que ver con el contexto anterior. Además, el hecho de eliminar el Mysterium Fidei de su lugar propio en la consagración es ya una negación implícita de lo que tendría que haber ocurrido en ese momento. En la Sagrada Escritura no están precisadas las formas consagratorias, como ya lo hemos dicho. Es ya una negación implícita de la que tendría que haber ocurrido en ese momento. Pero Lutero recurrió a la añadidura de la expresión que será entregado por vosotros, que escuchamos en muchas parroquias. En los relatos evangélicos de la Última Cena, tan solo San Lucas, en el capítulo 22, versículo 19, narra unas palabras más después de la consagración del pan, que dice, quad pro vobis datur, que por vosotros es dado, o que se da para vosotros. Obviamente esta expresión no le servía a Lutero, pues esta expresión se refiere a que Cristo es dado como sacramento en la Sagrada Eucaristía, es decir, es dado Él mismo como dádiva eucarística para nosotros. Así que la otra opción que le quedaba la tenía en San Pablo, en la primera carta a los Corintios, en el capítulo 11, versículo 24, con el quod pro vobis tradetur, que será entregado a la muerte por vosotros. Con esta expresión, Lutero le podía dar continuidad a la narrativa histórica de la Última Cena y sobre todo, como hemos explicado anteriormente, invertía totalmente el sentido de las formas consagratorias. Por último, el otro cambio que hizo Lutero en la forma consagratoria del vino fue sustituir la expresión por muchos por la de por todos. Un cambio que, para usar las palabras de Santo Tomás de Aquino, determina el predicado, con un significado diferente del que siempre ha enseñado la Iglesia. Este tipo de cambios son más relevantes de lo que pueda parecer, por eso lo introducen los herejes. Y muy pocos se dan cuenta. El Papa León XIII lo diría con estas palabras en una encíclica suya, Satis Cognitum, que les recomiendo lo lean. Dice, abro comillas, nada es más peligroso que esos herejes que, conservando en lo demás la integridad de la doctrina, con una sola palabra como gota de veneno, corrompen la pureza y sencillez de la fe que hemos recibido del Señor a través de la tradición apostólica. Tal ha sido constantemente la costumbre de la Iglesia, apoyada por el juicio unánime de los santos padres, que siempre han mirado como excluido de la comunión católica y fuera de la Iglesia a cualquiera que se separe en lo más mínimo de la doctrina enseñada por el magisterio auténtico. Toda esta manipulación de las formas consagratorias que hizo Lutero y luego sus secuaces, la Iglesia lo considera indudablemente satánico, así de claro, y lo dice oficialmente en el Sacrosanto Concilio de Trento. Abro comillas. Las palabras de la consagración expresan aquella propia y clarísima significación
según la han entendido los santos padres. Es sin duda muy execrable maldad el que ciertos hombres, contenciosos y pervertidos, las tuerzan a figuras ficticias e imaginarias, con que se niega la realidad de la carne y la sangre de Jesucristo contra el sentir unánime de toda la Iglesia, la cual, como columna y apoyo de la verdad, ha detestado como satánicas estas fábulas de los hombres impíos. Cierro comillas. Como era de prever, estos cambios inspirados por Satanás no iban a traer más que calamitosas consecuencias para las almas. En Inglaterra, por ejemplo, también quisieron romper con la verdadera iglesia y abrazar el protestantismo, y crearon una nueva misa ajustada a su nueva creencia herética. Y también se inventaron nuevos ritos para los sacramentos, como el del orden, alterando las formas sacramentales de manera que resultan inválidos. Así lo declaró oficialmente la Iglesia, siendo la última y definitiva con León XIII en la Bula Apostolicae Curae. Por tanto, a pesar de las tantas fotos y las bienvenidas que dan a los reyes de Inglaterra, ¿no? Herejes, y cuando ahora vemos a los anglicanos obispos, obispas y sacerdotes y sacerdotisas, no son más que seglares disfrazados con vestiduras clericales, simulando además, y para colmo de la impostura, la celebración de misas y demás parafernalias espirituales. Para concluir este capítulo, quisiera recalcar lo siguiente. En la Santa Misa, el sacrificio del altar empieza a ser preparado especialmente desde el ofertorio, no del que hacen ahora como ofertorio de las ofrendas, sino con realmente el ofertorio de la misa de siempre, hasta llegar al corazón de la misa, como es el sagrado canon, con toda una serie de oraciones, gestos, ritos y ceremonias, que es la significatio in adjuntis, que van preparando, explicitando y completando la forma sacramental. Todo un contexto litúrgico que le va dando el exacto sentido e intención, hasta llegar al momento más sublime en que con la transubstanciación del pan y del vino se produce el santo sacrificio de Cristo en el altar. Nuestro Señor se hace presente real y substancialmente allí para su sacrificio, del mismo modo que se hizo presente real y físicamente en Jerusalén para su sacrificio en la cruz. Satanás quiso impedir el sacrificio del Calvario y, por supuesto, también quiso impedir el del altar. Para eso recurrió a personajes como Lutero, que para anular el sublime sacrificio del altar, suprimió en sus, entre comillas, cenas, todo el contexto litúrgico sacrificial de la Santa Misa, y muy especialmente alterará las formas consagratorias, de modo que imposibilitarán la transubstanciación y, por tanto, el sacrificio del altar. Es de recordar, yo di un pequeño curso sobre la renovación litúrgica. Recordar el pronunciamiento de grandes herejes, teólogos, másters, expertos, peritos en el Concilio Vaticano II, que manifestaban cosas tales como, ahora sí, la misa Novus Ordo ya no se diferencia mucho de la misa protestante, ya podemos participar de esta misa. O sea, hicieron todo como estuvo planificado por el demonio, usando primero a Lutero, luego a Bugnini y a los de su equipo que luego han llevado al nuevo sacrificio, a la nueva
misa entre comillas de la forma que hoy la conocemos. Quiero terminar con una pequeña reflexión. En este capítulo que estamos viendo, que parecerá un poco extenso, de la última batalla espiritual, realmente les invito a reflexionar. ¿Por qué en el título? Porque es la última batalla espiritual. Y que no es tan sencillo como sería de decir en un programa, pues estamos en una batalla espiritual, hay que seguir los consejos de San Pablo, la coraza de las virtudes, el casco del Evangelio, etcétera, etcétera, la palabra, la espada de la palabra, etcétera, etcétera. Y ya se terminó. Nos han dicho que estamos en batalla. Es importante que conozcamos quién es nuestro enemigo. No estamos en una pelea solo contra el cuerpo, sino contra espíritus esparcidos en los aires, contra dominaciones. Y este es un plan maquiavélico, demoníaco, satánico, como lo dice el Papa, para quitarnos a Cristo, para quitarnos la gracia divina, el centro de nuestra fe, que es el sacrificio del altar. Lo han dejado maquillado como una cena. Ahora el sacerdote que actuaba en persona Christi, que se inmolaba con Cristo al Padre, es únicamente el presidente. Todo lo han hecho de una manera tan perspicaz, tan eh, diabólica, insisto, en que muy pocos se han dado cuenta. Y los que se han dado cuenta, pues tenemos ahí a este gran santo para mí, aunque la iglesia no lo ha declarado, pero un hombre de bien como su excelencia Monseñor Lefebvre. Porque si no era por él, no hubiésemos tenido la continuidad de la misa como fue transmitida por nuestro Señor Jesucristo a los apóstoles y Pedro y Pablo por ellos, a los demás apóstoles y así a la iglesia. Entonces, si fueron capaces de alterar algo tan crucial para nuestra fe, como es la Santa Misa, incluso alterar el corazón de la Santa Misa, como es el Sagrado Canon, ¿no? Que ahora tienen ya las hojitas dominicales y que besan, antes besaban el Sagrado Canon, ahora besan la hoja dominical. Y si han hecho eso, incluso aún más, han logrado alterar las mismísimas formas consagratorias recibidas por revelación divina, y recordaremos, como he dicho, nadie tiene autoridad para tocarlas. ¿De qué no serán y han sido capaces? ¿Qué es lo que están haciendo? ¿Por qué ustedes ven ahí en la pantalla lo que nos decía un cardenal? La iglesia sufre, ella es ridiculizada y sus enemigos están dentro, no la abandonen. Y a partir de ahí, obviamente, de este plan ya premeditado, vemos en la iglesia miles de innovaciones sacrílegas, herejías que pululan por doquier, muchas situaciones ocultistas que muy pocos se dan cuenta, y además la gran apostasía generalizada. Es importante que conozcamos dónde está la raíz del ataque del demonio en esta última batalla espiritual, porque si nos deja sin el sacramento del altar, nos deja sin la gracia, nos deja sin Cristo. Ese era el plan desde el inicio. Recordarán en Fátima, cuando la Santísima Virgen María se apareció, el grito de los comunistas eran: hay que dar a los católicos suficiente soga para que ellos se ahorquen por sí solos. Es lo que hicieron en el concilio. Darnos suficiente soga para ahorcarnos nosotros solos. Y ahora estamos pagando el precio de nuestra propia situación. Esto es lo que nos merecemos, ya lo decía San Juan Eudes. El mundo tendrá los sacerdotes que se merecen
y también tendrán los papas que se merecen. Es un mundo que se ha apartado de Dios y no solo eso, sino apostatado de Dios. Y estamos viviendo peor que en la época de Noé. Bien, veamos si es que hay algunas preguntas. Ya, como les acabé de decir en el transcurso de esta noche, el cambio al hicieron, el por mucho a por todos. Hay algunos, incluso ha habido sacerdotes que a mí me han preguntado cómo es por muchos o por todos, les he dado la argumentación que acabo de compartir con ustedes, es por muchos, no por todos, porque Cristo murió por todos, sí, pero la gracia la da a muchos, porque no todas la aceptan. Entonces es por muchos. Entonces ya lo hicieron. Por eso tenemos que tener en esta batalla, debemos estar conscientes eh, objetivamente en qué parte de la batalla nos encontramos. Ya cambiaron. No esperen, como dicen, yo he escuchado algunos youtubers, alguna gente que habla de este tema, que dice, no, no, cuando ya quiten la palabra de la consagración, y ahí ya no podemos ir. Ya quitaron, eso lo hicieron con el concilio. No esperen eso. Eliminar el sacramento lo hicieron ya. Estamos ahora en la parte final de todo esto. Em, no debían habernos hecho eso, obviamente, en la primera comunión. Son todas estas innovaciones que ya la iglesia prohibió y habló claramente, ¿no? El Papa, no se puede, el laico no puede tomar el cuerpo y la sangre, es decir, en la hostia está tanto el cuerpo como la sangre, el alma y la divinidad de nuestro Señor. Solo el sacerdote comulga con las dos especies. ¿Se dan cuenta lo que han hecho con nosotros? No culpo a nadie, es decir, todos hemos sido víctimas de este plan demoníaco. Y lo que más me apena, obviamente, yo conozco a muchos sacerdotes que me han contado, Carlos, yo en el seminario, a mí el director del seminario me prohibía que estudie lo de la tradición, nada que ver con documentos o libros antes del Concilio Vaticano II. Entonces ellos son víctimas, a ellos les engañaron igual, porque claro, ha habido algunos que desobedecieron y empiezan a estudiar y ya no están ahí, obviamente, están celebrando la misa tradicional. Bien, alguien pregunta, entonces, ¿qué cambio tendría que realizarse, ya que nuestro Señor ha tenido demasiada misericordia con la humanidad? ¿Qué falta entonces para que Dios diga basta? Todo esto es muy grave, ¿qué falta? Pues es una pregunta, don Luis, que yo también me la hago, Dios mío, ¿hasta cuándo? Y claro, una de la respuesta está en el Evangelio, cuando el Señor dice, hasta que el número de los gentiles se complete. Entonces tenemos que rogar a Dios que inscriba nuestros nombres en el libro de la vida, para que el libro de los gentiles se complete y ya venga. Podemos ver, por lo que nos enseña la iglesia igual, la tradición, que de los tres signos que se esperan para la venida del Señor ya se han dado. Lo único que estamos esperando, obviamente, es la aparición del hombre de la iniquidad, que tendrá que venir después o juntamente con este proceso de la Tercera Guerra Mundial. Roguemos a Dios que ya venga, porque corremos el riesgo de perder no solo la Santa Misa, sino nuestra alma. Pidámosle a Dios que dé la gracia a los sacerdotes que vean, que se arriesguen, que den todo por Cristo, que no sigan callados como momias, como estatuas, viendo lo que está pasando a cada lado, y que no solo nos digan que no abandonemos la iglesia, no la vamos a abandonar. Los que han abandonado son ellos, no se dan cuenta que están fuera de la iglesia. Nosotros no la vamos a abandonar. Es nuestra madre y nos duele ver lo que está pasando. Por darles un pequeño ejemplo del sacrilegio, de la blasfemia que hicieron contra la Santísima Virgen María, ¿quiénes han hablado? Contados con los dedos. Monseñor Strickland de alguna manera lo hizo en la conferencia episcopal estadounidense,
no lo hizo todo, lo hizo después por escrito, ¿vale? Luego, el cardenal, el cardenal, se me fue el nombre, Burke, lo único que hizo fue recordarnos lo que muchos laicos han puesto en los varios medios sociales, lo que han dicho los padres de la iglesia sobre la corredención mariana y sobre María, que es intercesora de todas las gracias. Pero nada más, ya sabemos eso. Pero ¿a quién le ha dolido realmente que el último ataque del demonio es contra la Santísima Virgen, obviamente? ¿Quién ha salido a defenderla como debería un hijo defenderla? Ellos son, los cardenales tienen el cosito ese rojo en la cabeza, que no se me fue el nombre, es porque son testimonio de Cristo. Ellos tienen que dar su sangre por Cristo y por sus ovejas. Pero no, están cómodos, no dicen nada. Pueden estar hablando pestes de la Santísima Virgen o lo que sea, no dicen nada. Es un silencio aterrador, pero es un silencio que grita. No podemos quedarnos callados. Es triste, es doloroso, pero muy pocos se atreven a hablar, están con miedo. Y como decían, Monseñor Lefebvre decía, obviamente, que el ataque primordial y el ataque jaque mate que dio el Satanás a la iglesia fue, obviamente, a través de la obediencia. Ha silenciado a obispos, cardenales y sacerdotes por la falsa obediencia. Yo me acuerdo, ¿no? Incluso el mismo cardenal Burke dijo, después de haber enviado él, que todos estábamos eh, agradecidos por haber tenido la valentía de enviar las dubia a Jorge Mario Bergoglio. Pero después, cuando todo se complicó, él dijo, eso está en un video, que él no va a seguir con esto porque él no quiere ser causa de cisma. Pero si ya hay un cisma, pero van a ser la causa de que muchas almas se pierdan. No podemos hacer esto. Debemos dar todo lo nuestro. Obviamente estamos llamados a la santidad, pero necesitamos los sacramentos, necesitamos rogar a Dios que nos dé sacerdotes santos. Así que rueguen ustedes al Señor y oren para que les envíe sacerdotes santos, que lo va a hacer. Hay algunas preguntas que van en este tema. Voy a contestar con lo que ya contestó un cardenal de la Iglesia en el Concilio Vaticano II, em, el cardenal Aníbal. Se me fue este momento, ya lo trato de buscar. Él habló de que a partir de los cambios que se hicieron, Ottaviani, cardenal Ottaviani. Yo tengo el libro, les voy a poner en Telegram para que lo lean, Alfredo Ottaviani. Él ya dijo, ¿no? Que nosotros, a partir de ese momento, vamos a tener una duda válida, si realmente se están dando los sacramentos. Es una duda, no puedo contestar si hay o no, pero nos está dando obviamente la iglesia los parámetros, qué es lo que han cambiado, qué es lo que nosotros estamos experimentando. Entonces podemos realmente dudar si realmente hay consagraciones, ¿no? No solo han atacado la forma, sino la materia. Recuerden lo que les dije en el programa anterior, ya el vino no es vino para consagrar, las hostias ya no son para consagrar, hay sacerdotes que están yéndose a otros países a comprar, porque ahí todavía hacen como la iglesia lo ha prescrito, y qué sabemos lo que nos están dando, así que es terrible. Ya, yo hice un programa al respecto de no abandonar la iglesia, o sea, cómo, tengámoslo claro, en esto Benedicto XVI fue muy claro. Miren, nosotros estamos, a ver, los católicos que estamos siguiendo lo que la iglesia siempre ha enseñado y ha enseñado en todos los tiempos y ha sido seguido por la gran mayoría de los católicos a través de más de los 2000 años, estamos dentro de la iglesia católica. Es decir, nosotros creemos lo que la iglesia cree.
Entonces nunca nos vamos a salir, a no ser que ustedes ahora vayan a aceptar lo que están diciendo desde el Vaticano, el cambio climático, toda la situación de Sodoma y Gomorra, ustedes acepten porque este era el Papa que necesitábamos, que se abre a los pobres, a todos. Entonces, si se van, ustedes están saliendo de la verdadera iglesia. No los católicos, y entiéndase, católico es el que cree lo que la iglesia cree. Entonces, no nos vamos a ir a ningún lado. Nosotros nos quedamos como católicos porque creemos lo que Cristo enseñó. Y para eso tenemos el respaldo de la tradición con T mayúscula, del magisterio y de las sagradas escrituras. Nosotros no somos protestantes, no somos la religión del libro, insisto. Cristo se hizo carne, no se hizo libro. La Biblia sin la tradición no sirve. Tradición, magisterio y sagrada escritura. Entonces no es de que nos vamos a salir, nosotros no vamos a ningún lugar. Vamos a irnos al desierto, y ese es el programa que estamos tratando de hacer con ayuda de Dios. Significa que espiritualmente nos estamos yendo al corazón de María, ¿no? Encerrarnos ahí como mediadora de todas las gracias, que nos llene de las gracias de su divino esposo, el Espíritu Santo, para que acelerar ese camino hacia la santidad. Estamos en una etapa, para contestar otra pregunta, según lo que yo comprendo, lo que veo, ya en una última etapa. Es solo cuestión de mirar lo que está pasando en el mundo, tanto a nivel físico. El Señor dice, ¿no? Hipócritas, ustedes que pueden ver el sol en la tarde y decir que mañana va a haber un día soleado, ¿por qué no podéis ver los signos de los tiempos? Entonces, menos televisión, menos internet, más Sagrada Escritura, más profundidad en la oración, más Santo Rosario y, como dice el profeta Jeremías, que solo los que están en el libro de la vida van a poder ver lo que se está por venir. Entonces tratemos de estar en el libro de la vida. ¿Y qué hay que hacer para estar en el libro de la vida? Pues estar en gracia de Dios y rogarle a María Santísima que interceda por nosotros y que nos escriba en el libro de la vida. ¿Ya? Hacer todo lo que la iglesia siempre ha enseñado. Estamos en un proceso de marca, como hay otra pregunta, otro comentario. No debemos dejarnos marcarnos por ninguna situación, ni económica, ni política, ni de salud, ni por nada. Por más presión que nos pongan, tenemos que resistir con santa paciencia y debemos estar formados, ¿ya? Como laicos tenemos que hacer lo que la iglesia nos invita, ¿no? A ser santos. No hay otra manera. ¿Qué es ser santo? Pues es vivir de acuerdo a lo que Dios quiere. ¿Qué es lo que dice el Señor? Sed santos como vuestro Padre es santo, como ser perfectos como vuestro Padre es perfecto. Y luego ya nos dice que para ser santos, pues tenemos que guardar los mandamientos de Dios y de la Santa Iglesia. Entonces, nada más. Así es, la única fraternidad que he visto que se ha pronunciado y que llevó a cabo actos de reparación en todos los países, en sus capillas e iglesias, ha sido la Fraternidad San Pío X. Repararon por los ultrajes contra la Santísima Virgen María. ¿Y sus otros hijos dónde están? Bien, entonces, no, la fe y las obras son las que nos salvan, ¿no? No solo por la fe. Solo la fe solo fides son los protestantes. Nosotros por la fe y las obras, ¿no? Las obras. Así es, el solideo. Muchas gracias por hacerme acuerdo. El solideo rojo que llevan los cardenales es de su símbolo de que han prometido dar su sangre por la grey de Cristo. Bien, claro, y dentro de esto viene el aviso, ¿no? Pero yo he hablado con algunas personas y yo creo, es mi creencia, no es nada de fe ni de que tienen que creerme. eh, el aviso no se va a dar como mucha gente piensa. Es decir, en un momento, el miércoles a las 4 de la tarde, 20 minutos del aviso y se acabó. Por lo que leo, por los santos, por el Apocalipsis,
Yo considero, repito, es mi apreciación, que el aviso se empezó a dar ya desde hace mucho tiempo. No es un aviso selectivo, Dios lo está haciendo a su manera, Él sabrá por qué, pero ya hay muchas personas que han tenido ese encuentro con Dios. Esperemos que tarde o temprano seamos nosotros los que lleguemos a eso, pero concentrémonos más que en el aviso, en prepararnos el día, que ese día, si ese día nos tocó el aviso, pues bendito sea Dios porque estábamos preparados. No esperemos de aquí el año 2028 o 2026, como sea. Hoy nos puede llegar el aviso, queridos hermanos. Y lo digo el año anterior, sin mal no lo recuerda, mal no lo recuerdo. El, yo hablaba de esto, que estemos preparados todos los días, porque no sabemos si Dios nos va a dar el mañana. El mañana le pertenece a Dios, no a nosotros. Debemos rogar que el pasado lo ponga en su misericordia, que el futuro, obviamente, en su infinita gracia, si nos quiere dar, y el presente, obviamente, que nos acompañe siempre. Pero debemos estar nosotros listos como si esta noche nos van a llamar. Y la pregunta es, si es que nos llaman, ¿estamos preparados? ¿Qué le vamos a decir? Uy, señor, el señor tal en el canal dijo que el aviso era el 2028. Entonces yo esperaba al 2028, todavía no. No, hoy, hermanos. Y una hermana de México me escribió contándome que esa noche el sobrino de ella había preparado una fiesta para su tío al día siguiente, que era su cumpleaños. El día siguiente fueron a verle y el chico estaba muerto en su cama. Entonces se dan cuenta, el mañana no es nuestro. Roguemos a Dios que nos dé el mañana si está en su santa voluntad para hacer el bien, pero preparémonos hoy. No esperen al aviso. Rueguen hoy por sus familiares, porque sé que hay mucha gente que está diciendo, uy, yo sé que cuando venga el aviso mi hermana se va a convertir. Hoy, hoy de rodillas por su hermana, hoy de rodillas por su esposa, por su esposa, por sus hijos, hoy, no mañana. Mañana no tenemos. Bien. ¿Cómo amar a los morena narcos satánicos? El Señor dice hay que amarlos porque amamos su alma. Recuerden que cuando a San Benito le dijeron que había muerto uno de sus peores enemigos, él cayó de rodillas al piso y el fraile que le trajo la noticia le dijo, Padre, ¿te alegras? Le dijo, no, arrodíllate, porque un alma querida por Dios ha muerto, la hemos perdido. Lloremos a Dios. Oremos por ellos, por todos, por los herejes, por los cismáticos, por los homosexuales, por todos, oremos por todos. Que Dios se apiade de ellos y de nosotros. Bien, son las 9. Que Dios les bendiga. Gracias por compartir este momento sin pantalla, pero bueno, es lo que tenemos ahora. Dios les pague y a los que nos puedan ayudar, pues háganlo que el Señor les recompensará el 100 por 1 y la vida eterna. No se van a quedar pobres y nos ayudarán así a seguir en esta misión y ustedes serán comisioneros. Así que piénselo y si pueden, pues hagan una donación. Que Dios les bendiga. Hasta pronto.